10 años en el tema de la enseñanza de idiomas, inglés, español específicamente, y esto nos ha ayudado a poder entender un poco más de cerca qué cosas sí funcionan en la vida real, ¿verdad? Y qué cosas tal vez no funcionan tanto. Es decir, ya en el campo afuera, ¿verdad? Hay muchas cosas que son muy útiles y que tal vez no se están enseñando, no se están logrando abarcar, y estas son algunas de las ideas que tenemos en estos días, ¿verdad? Su servidor Jaime del Cid, pues está a cargo de este workshop. Tengo más o menos unos 10, 11 años de estar trabajando en la enseñanza del inglés en diferentes áreas, y pues soy intérprete, traductor de profesión, y también pues docente. ¿Cómo lograr una pronunciación correcta en inglés? ¿Por qué nos interesó este tema? Principalmente porque pareciera ser uno de los temas que es como de los más difíciles, ¿verdad? No sé si alguien haya luchado tanto por aprenderse cierta regla gramatical como para aprender cómo pronunciar ciertas palabras. O sea, es uno de los temas que es tal vez de los más difíciles en inglés, y tal vez uno de los más incomprendidos, voy a llamarle así, ¿verdad? Porque es complicado el poder tener todo esto. Ahora, vamos a dividir la charla en 4 secciones para hacerlo un poquito más digerible, más ameno, y espero que pues todos puedan aprovechar al máximo cada uno de los contenidos que nosotros vayamos a darles. Primero hay que entender un poco del trasfondo, del contexto, por qué es tan difícil. Dijimos que es difícil, pero necesitamos entender por qué es lo que involucra el poder tener una buena pronunciación, y entonces ya podemos empezar a recibir el conocimiento que nos va a resolver muchos problemas. 2, vamos a hablar específicamente del sonido de las vocales, porque todo parte de poder entender el sonido de las letras. Si nosotros no nos hemos tomado el tiempo de entender cómo funcionan los diferentes idiomas, ¿verdad? Tal vez no vamos a lograr tener una pronunciación correcta de la noche a la mañana. Algunos de los tips que vamos a dar hoy, ustedes los empiezan a poner en práctica desde hoy en la noche, y ustedes van a poder mañana empezar a notar diferencias tangibles en su pronunciación. Número 3, el inicio de una frase llamativa, when two vowels go walking. Este es el inicio de una frasecita que utilizan los maestros norteamericanos para enseñarles a sus niños ciertos tips de pronunciación. Y vamos a tratar de aprender nosotros también como si fuéramos unos nativos, digamos, ¿verdad? Y tenemos una serie de consejos adicionales en la parte 4, que es como tips extras, digamos, que ustedes pueden empezar a poner en práctica. Por supuesto, nuestro deseo es poder traerles información que sea lo más condensada posible, que sea fácil de entender y que sea fácil de aplicar. Muchas veces, pues podemos encontrar artículos muy buenos en Internet, de repente profesores que son muy versados en el tema, pero cuando no hay una explicación como sencilla, nos quedamos igual, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es poder mantenerlo lo más sencillo posible. ¿Por qué es tan difícil aprender a pronunciar bien? Vamos a tocar ciertos puntos. Primero, porque hay grandes similitudes entre los alfabetos, pero también hay grandes diferencias. Segundo, porque hay sonidos que son inexistentes entre los idiomas. Por eso es que es difícil, ¿verdad? Hay sonidos en el inglés que no existen en el español, y viceversa. Hay sonidos en el español que alguien nunca ha oído en su idioma nativo inglés y no puede pronunciarlos por esa misma razón. ¿Cómo suenan las letras, verdad? ¿Cómo van a sonar? Y ¿qué es el IPA? Vamos a aprender un poquito acerca del IPA hoy también. ¿Cuáles son esas grandes similitudes y esas grandes diferencias de las que hablamos, ¿verdad? Para tratar de entender un tema tan importante como este, creo que debemos entender el contexto, ¿verdad? Saber dónde estamos parados y saber también hacia qué dirección avanzar, ¿verdad?
Una de las cosas que podemos tomar en cuenta como similitudes que nos favorecen es que la escritura en ambos alfabetos es bastante parecida, ¿verdad? Esta escritura utiliza algo que nosotros conocemos como el alfabeto romano. Entonces, si ustedes ven el alfabeto en inglés y ustedes lo comparan con el alfabeto en español, pues se ven muy parecidos. Esa es una gran ventaja que nosotros tenemos que aprovechar. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el mandarín, por ejemplo, ¿verdad? Y el español. Entonces es un poquito más difícil el pensar en que voy a absorber tan rápido esa información. Ahora, cuando yo hablo del alfabeto romano, me refiero a este. Seguramente ustedes habrán visto algo como esto antes, ¿verdad? Esta imagen que les estoy proporcionando ahí. Bueno, este es el alfabeto romano. Se llama así porque, pues como su nombre lo indica, ¿verdad? Es el alfabeto que utilizaban los antiguos romanos, aunque obviamente es un tanto diferente al alfabeto que nosotros utilizamos hoy, ¿verdad? Tenía menos letras. Este fue una adaptación que hicieron los romanos del alfabeto griego y ese alfabeto griego originalmente nació del fenicio y hacia atrás de la historia, ¿verdad? Básicamente nos estamos remontando a algunos de los inicios de la escritura. Ahora, el alfabeto original solo tenía 23 letras, ¿verdad? El alfabeto romano tenía solo 23 letras, tampoco estaban incluidas la J ni estaban incluidas la U, y estas letras se añadieron hasta más o menos a partir del siglo XVIII. Cuando ustedes miran algo de esto, notan, ¿verdad? Que aquí hay algo raro, ¿verdad? Por ejemplo, no veo minúsculas, y es que así se escribía el alfabeto originalmente, no habían letras minúsculas. Y otra peculiaridad es que no habían espacios entre las palabras. No sé cómo le hacían para entenderse, ¿verdad? Pero no habían minúsculas y no habían espacios. Bueno, este es el alfabeto que nos heredaron y el alfabeto entonces romano es el que nosotros utilizamos, también llamado alfabeto latino. La ventaja es que los símbolos no son nuevos, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de hacer es poder explotar lo máximo para ver en qué cosas se parecen y poder utilizar eso. Ahora, en el tema de las grandes diferencias, las grandes diferencias que tenemos, están específicamente en los sonidos, ¿verdad? Hay sonidos que definitivamente no existen en un idioma y en otro sí existen, ¿verdad? Eh, Recientemente tengo una anécdota, digamos, ¿verdad? Muy reciente. Tenemos en Next Level Academy un grupo de estudiantes norteamericanos que están aprendiendo español. Ellos por diferentes razones, por temas de trabajo, porque algunos trabajan en obras sociales y demás, ¿verdad? Vienen mucho a Guatemala. Eh, pero algo que a veces nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Es que para nosotros que nacimos en el idioma español, ¿verdad? Hay muchas palabras que no son fáciles de pronunciar, pero hay sonidos como el sonido de la R, ¿verdad? Esa R rótica, ¿verdad? Que existe en el español, no existe en el inglés. Entonces, para un norteamericano es muy difícil poder entender cómo pronunciar eso, porque en su idioma no existe ese sonido, nunca lo han usado para nada, entonces no tienen ni la práctica física, ¿verdad? Ni la parte como mental para poder pensar en cómo suena ese sonido y cómo físicamente producirlo. Al revés nos pasa lo mismo. A veces nos sentimos frustrados porque yo no sueno tan bien como tal persona o como el profesor tal o como aquel artista. No logro sonar exactamente igual y es porque yo no me he dado cuenta que en mi lenguaje nativo, el español, no hay sonidos que yo estoy intentando producir. Entonces esto lleva más tiempo, lleva más entrenamiento, pero al poder entender cuáles son las cosas que yo debo mejorar, entonces yo puedo empezar a estudiar esas cosas específicamente y darme cuenta que pues puede haber una solución, no solamente el pues rendirme y decir, bueno, no me sale la pronunciación y ya no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? O ni modo, si quieren entenderme, pues que me entiendan así, ¿verdad? Entonces, hay formas de hacerlo. Ahora, la pregunta es si los sonidos son tan diferentes, ¿verdad? En el español como el sonido de las R's, ¿verdad? Como las del inglés, el sonido de las vocales, por ejemplo, pues ¿cómo hacemos, cómo puede un estudiante de este idioma aprender a producir los sonidos correctamente en el idioma que está aprendiendo?
Entonces, eso puede generarnos alguna duda, ¿verdad? ¿Hay algún camino para hacerlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que eso realmente sea efectivo? Y tengo algunas respuestas para ustedes. Principalmente vamos a hablar del International Phonetic Alphabet, que es el IPA, ¿verdad? O seguramente ustedes han escuchado de esto antes. Si no lo han escuchado, les aseguro que sí lo han visto en algún momento. Ahora, si ustedes toman un diccionario de inglés-español, la mayoría de veces después de la palabra que ustedes estaban buscando, ¿verdad? Aparecen unos símbolos ahí medio raros, ¿verdad? Por ejemplo, la pequeña imagen que yo tengo acá a la izquierda, ¿verdad? Está la palabra tuck, T-U-C-K. Y hay una palabra con una simbología que no necesariamente había visto yo antes o no he aprendido. Esto no me lo enseñaron en el colegio, que pareciera que tiene una E de cabeza, ¿verdad? Bueno, esos símbolos que ustedes están viendo ahí es el IPA, el International Phonetic Alphabet. Ahora, ¿qué es ese alfabeto fonético internacional? Este es un sistema que fue creado, ¿verdad? Por lingüistas, es un sistema de notación fonética, se le llama, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de eso? Bueno, el propósito era poder estandarizar de alguna forma los sonidos de los idiomas para que todo el que quisiera aprender otro idioma pudiera reconocer los sonidos y producirlos, ¿verdad? Esto es maravilloso, es súper útil, pero lo cierto es que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Alguien que quiere estudiar fonética realmente en serio, esto es prácticamente una carrera universitaria, solo estudiar fonética, ¿verdad? Necesitamos bastante determinación para hacerlo y muchos de nosotros, tal vez a partir de esta charla, ¿verdad? Nos podamos sentir como intrigados y querramos aprender más, ¿verdad? Ese nuestro yo investigativo seguramente va a querer aprender más, pero nuestro otro yo, que tal vez es un poquito más realista y que no tiene tanto tiempo para hacerlo, necesita una solución un poquito más rápida, ¿verdad? Algo un poco más sencillo, algo que pueda empezar a poner en práctica. Así que hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos en principios lo más sencillos posibles y lo más prácticos para mejorar la pronunciación de una forma rápida. Entonces, eso me lleva al punto número 2. El punto número 2 es aprender o entender cuál es el sonido de las vocales. Y voy a empezar hablando de algo que nosotros tenemos más presente, que es el sonido de las vocales en español. En español nosotros tenemos 5 vocales, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. 5 vocales de las cuales hay 5 sonidos. Es decir, cada vocal tiene un solo sonido, ¿verdad? Y el único sonido que tiene es el que se va a repetir todas las veces que nosotros encontremos esa palabra. Por ejemplo, ¿verdad? Nuestras vocales son A, E, I, O, U. Y si nosotros tenemos la palabra casa, todas las veces que aparezca la palabra A, el sonido que va a producir es A, casa, ¿verdad? Entonces, para un niño aprendiendo esto es bastante sencillo porque no tiene que pensar en alguna variación en el sonido, en la entonación de la vocal, sino simplemente hay un sonido para cada una de las letras. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba con estas palabras que están acá, ¿verdad? Casa, apartamento, murciélago, estudiante. Si yo me fijo solo en la letra A, en todas estas palabras, en realidad está sonando la A siempre con el mismo tipo de sonido. No hay ninguna variación, no importa si va al principio de la palabra, si va en medio o si va al final. Eso es en español, eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Cuando nosotros nos metemos a estudiar el tema de inglés, nos vamos a dar cuenta que ya no podemos seguir entendiéndolo de la misma forma. En inglés, cada vocal, que es A, E, I, O, U, puede tener varios sonidos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que entender de entradita. Ahora, si yo quiero aprender bien a pronunciar, tengo que entender que a la hora de leer una palabra o pronunciar una palabra en inglés, los sonidos de las vocales no siempre van a ser los mismos. Por eso es que hay mucha gente que dice, ¿verdad?, que el español es fácil porque se lee o se pronuncia tal y como se lee, y el inglés es difícil porque la pronunciación es diferente a la lectura, ¿verdad? Y esto se debe a que los sonidos de las vocales principalmente son diferentes. Ahora, en esto hay cierto debate. Hay personas, estudiosos, ¿verdad?, que dicen que el
total de sonidos que pueden llegar a tener las vocales es hasta 15 sonidos diferentes. Imagínense, en español tenemos 5 vocales, 5 sonidos. En inglés hay 5 vocales que podrían tener hasta 15 sonidos diferentes. Por supuesto que ese es un reto bien grande. Por lo menos vamos a decir que cada vocal tiene 2 sonidos principales y eso es lo que vamos a estudiar en el punto número 2. Y a partir de acá ya nuestra mente va a empezar a cambiar a la hora de ver una palabra y tratar de pronunciarla, porque vamos a tener esa conciencia de que hay 2 sonidos por lo menos en cada una de las vocales. Y vamos a trabajarlo de una forma en que se clasifiquen sencillos, ¿verdad? Vamos a llamarles sonidos largos de las vocales y sonidos cortos de las vocales. Seguramente tal vez lo hemos oído así más comúnmente en otros lugares, ¿verdad? Y presentándoles brevemente acá los sonidos largos y los sonidos cortos, en la medida de lo posible he intentado utilizar solo símbolos romanos, es decir, de nuestro alfabeto normal. Solo en algunos casos que realmente ha sido necesario, estoy utilizando algunos otros símbolos del IPA como para ampliar un poquito alguna explicación. Pero en general voy a tratar de representarlo lo más fácil que se pueda. En la parte izquierda nosotros tenemos los sonidos largos. Bueno, ¿a qué se refiere el sonido largo? ¿Y cómo hago yo para identificarlo, verdad? Porque solo saber que es un sonido largo sin tener una referencia no me ayuda mucho. Bueno, la forma más fácil de reconocer un sonido largo es saber que este sonido es igual al nombre de la vocal en inglés. Entonces, si nosotros no sabemos las vocales en inglés, ese es el sonido largo que vamos a producir. Bueno, la A en inglés es A, ¿verdad? Entonces, A es el sonido largo. La E en inglés es I. Ese es el sonido largo. La I en inglés es I. I. La O es O y la U es U. Vamos a dar algunos ejemplos de estas palabras en un momento. Mientras tanto, solo veamos que el sonido largo se le llama, ¿verdad? Porque son sonidos un poquito más extensos, ¿verdad? A, E, I, O, U. Esos son los sonidos largos de las vocales. Por el otro lado tenemos sonidos cortos, es decir, que no todas las veces que nosotros miremos una letra A en inglés en una palabra, no todas las veces va a sonar como A veces va a sonar como A, ¿verdad? Como por ejemplo, piensen en la palabra gato en inglés. La palabra gato en inglés se escribe C-A-T, pero el sonido de esa A no es A, ¿verdad? No es Kate, ¿verdad? Es cat. A eso me refiero cuando hablo de sonidos largos y de sonidos cortos. Bueno, los sonidos cortos son diferentes y sí tenemos que memorizarlos. Entonces tenemos el sonido corto de la letra A, que es A, el sonido corto de la letra E, que es E, el sonido corto de la letra I, que es I, que es el sonido corto de la letra O, que es A, también, ¿verdad? Y el sonido corto de la letra U, que es A. Entonces, estos sonidos cortos, como su nombre le indica, incluso suenan más reducidos que la anterior, ¿verdad? Entonces, la anterior era A, E, y esta era A. La anterior era I, esta es E. La anterior era I, esta es I. La anterior era O, y esta es A. La anterior era U, y esta es A. Entonces, si notan, hay algunos símbolos que se comparten, ¿verdad? Este símbolo que ustedes ven volteado ahí como que si fuera una E de cabeza, ese es un símbolo que en inglés se le llama schwa. Este es un sonido que es muy particular de los sonidos cortos, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces ustedes ven una palabra escrita con A y una palabra escrita con O, y muchas veces suena como que lo están pronunciando igual, ¿verdad? Esa es la característica del sonido corto, que a veces es como un golpe de voz, de aire, mejor dicho. Y no es necesariamente una parte en la que hay un sonido definido, sino es como un golpe de aire que produce cierto sonido que identificamos como el schwa. Ahora veámoslo ya en la práctica. Cuando hablo de sonidos largos, ¿verdad? Dijimos que una forma de identificar los sonidos largos era que el sonido de la letra es igual al nombre de la letra, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta palabra, B-A-B-Y, que es bebé, y sé que esta palabra, la A tiene el sonido largo de la A en inglés, el sonido largo de la A es A, ¿verdad? Entonces es baby, baby.
bebé. No es Bobby, es baby. Veamos con la palabra correo electrónico, ¿verdad? Entonces, este sonido es el sonido largo de la E, ¿verdad? El sonido largo de la E es el nombre de la letra. El nombre de la letra en inglés es E. Email. Email. Esto no sucede en todas las palabras. Vean otras palabras como por ejemplo la palabra elefante, ¿ok? Ahí hay un sonido corto, es elephant, no es elephant, ¿verdad? Es elephant. Con la palabra bicicleta pasa lo mismo, ¿verdad? La letra I latina es I en inglés y este es su sonido en esta palabra. Bike, bicicleta. Go, que significa ir, ¿verdad? O, el sonido largo. Music, que es la palabra música. Dijimos que por lo menos habían dos sonidos, ¿verdad? Entre cada una de las vocales. ¿Pueden haber un poquito más? Sí, pueden haber algunas variaciones. Por ejemplo, la letra I puede tener el sonido I o puede tener un sonido largo como I. Y la letra U, ¿verdad? Puede tener un sonido como U, que es como una bajadita ahora, o puede tener un sonido más largo como U. Puede ser, ¿verdad? Esas son algunas de las variaciones que vamos a encontrar en las palabras. Ahora, con el sonido corto, aquí hay algunas de las palabras que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Aunque haya una A ahí, yo no digo Kate, o Ig, o Swime, o Gold, o Hugh, ¿verdad? Se oyen raras estas palabras si las leo de esta forma. Estas palabras llevan sonidos cortos. El sonido corto de la primera palabra es cat, cat. Entonces el sonido de esa A es cat. El sonido de la segunda palabra es egg. Es un sonido corto de la egg. El sonido de la tercera palabra es un I corto, swim, swim, que es nadar. El sonido de la cuarta palabra, ¿verdad? Es corto también, es God. G-O-D, God. Es not gold, ¿verdad? Es God. Y el último es hug, hug, H-U-G, hug. Ahora, esta U de acá, ¿verdad? Ustedes ven, no es U, es hug. Y el sonido de la U corta no es una U, ¿verdad? Sino suena como un como que si fuera un golpe que viene del diafragma, ¿verdad? Hacia arriba. Hug. La marca de pañales, ¿verdad? No es Huggies, ¿verdad? Es Huggies. Porque hug de abrazos o abracitos es de donde vendría esa palabra correctamente. Entonces, solo conocer esta idea nos puede a nosotros permitir tener un panorama distinto cuando nos enfrentamos a una palabra nueva que nunca habíamos pronunciado y que no conocemos, ¿verdad? Porque sabemos que las vocales tienen dos caminos. Tienen un camino largo, que sería el sonido largo, o tiene un camino corto. Entonces, no voy a estar, como decimos, ¿verdad? Bateando en cuanto a cuál es la pronunciación de esta letra. ¿Es una o es otra? ¿Verdad? Eso es definitivo. Ahora, esto es sencillo para cuando encontramos palabras y no nos sabemos más reglas. Digamos, esta regla ya nos saca de apuros. Pero lo que queremos hacer en esta noche es poder dejar en ustedes un poquito más de información y que podamos cubrir muchas más palabras en ese espectro, ¿verdad? De palabras que ahora ya sabemos cómo se pronuncian y que la próxima vez que las veamos vamos a poder mejorar nuestra pronunciación solo con hacer esos pequeños cambios. Entonces, una de las cosas que estábamos mencionando al inicio, que es el punto número 3, ¿verdad? Inmediatamente ya vamos avanzando al punto número 3, es esta frase que usan los profesores, ¿verdad? Dice, when two vowels go walking, the first does the talking. Esta es una rima, digamos así, ¿verdad? Esta rima es utilizada por muchos maestros norteamericanos para enseñar los sonidos de dos vocales juntas a los niños pequeños, ¿verdad? Por eso les decía que vamos a intentar aprender con esta forma como si fuéramos nativos, ¿verdad? Como un maestro nativo le enseñaría a un niño. Ciertamente, esto no funciona el 100% de las veces, ¿verdad? Pero es un principio interesante para poder empezar a entender, ¿verdad? Un poco de la fonética del inglés y sus diferencias en el español, ¿verdad? Debemos recordar que los idiomas son sistemas complejos, ¿verdad? Y muchas veces una sola regla, pues no vamos a poder decir que aplica al 100% de las veces. Pero para nosotros sí es una forma de desarrollar nuestras habilidades y siempre crecer paso a paso.
¿A qué se refiere un profesor cuando le dice esta rima a sus estudiantes? When two vowels go walking, the first does the talking. Lo que quiere decir es que cuando dos vocales aparecen juntas en una palabra, ¿verdad? La primera vocal tiene un sonido largo y la segunda vocal es muda. Entonces, repito nuevamente con ejemplos. When two vowels go walking, the first does the talking. Quiere decir que cuando dos vocales aparecen juntas, la primera de las vocales tiene un sonido largo y la segunda vocal es muda, es decir, no tiene sonido. Ustedes lo pueden comprobar conmigo con las siguientes palabras. Las palabras son rain, bait, ear, believe, eat, and team. Entonces tenemos 6 palabras que dentro de su estructura tienen algunas vocales que van pegadas, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra rain, R-A-I-N, tiene una A y tiene una I, ¿verdad? Tiene una A y tiene una I. Pero no todas las vocales están sonando. A eso me refería hace un momento cuando hablaba, ¿verdad? Que muchos piensan, ¿verdad? Como que es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil hablar inglés porque como no se pronuncia como se lee, así decimos comúnmente, ¿verdad? No se pronuncia como se lee. Bueno, en este caso sí se pronuncia como se lee. La diferencia es que hay algunas letras que no van a tener sonido cuando entendemos las reglas. So, rain. Si ustedes le ponen atención a esta palabra y ponemos atención a la regla dice que la primera vocal es la que va a tener sonido y va a tener un sonido largo y la segunda vocal está silenciada. La palabra rain, la A es A, ¿verdad? Ese es el sonido largo de la A y por eso es que dice rain el sonido, ¿verdad? Lo mismo pasa con bait. Bait es carnada, como cuando uno va a pescar y lleva carnada. That's the bait. Bait. Pasa lo mismo. Acá tengo 2 vocales, igual que en rain. La A es la que está sonando con un sonido largo, A, y la I está muda. Bait. La palabra ear, que es oreja u oído, ¿verdad? Ear. Ahora, la A nunca está sonando, ¿verdad? No es ER, ¿verdad? Sino es ear. La I tiene el sonido largo, que es I. La A es muda y solo suena la R. So, ear, oreja. La siguiente, believe. ¿Se acuerdan que de la I dijimos que habían 2 sonidos cuando era larga, ¿verdad? Entonces, está el sonido I y está el sonido I extendido, ¿verdad? Esta es una de esas excepciones. Believe. La E, ¿verdad? No es believe, ¿verdad? Sino es believe. Hay una E muda ahí en medio y tenemos una I extendida. Eat, el verbo comer. Eat. Eat es una E, una A muda y el sonido de la T. Eat. Lo mismo sucede con team, equipo, ¿verdad? So my favorite soccer team is, ¿verdad? Mi equipo de fútbol favorito es tal, ¿verdad? Team. La E está sonando como su sonido y la A es muda. Team. Solo tomando en cuenta esta primera idea, ustedes ya pueden ver qué tanto puede cambiar. Tal vez es la primera vez que ustedes están leyendo estas palabras, la primera vez que yo miro esta palabra loan, load, tow, blue y true, pero con esto yo ya puedo empezar a pronunciar mejor, ¿verdad? Esto no es un loan, ¿verdad? Es un loan. ¿Por qué? Porque es el sonido largo de la O, la A es muda. Load, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes quieren cargar un archivo al internet, that is to load a file. Load, L-O-A-D, la O es el sonido largo. Toe, el dedo del pie, ¿verdad? No es toe, es toe. ¿Cómo lo sé? Porque hay una O y una E juntas, la E es muda y la O tiene un sonido largo. Toe. Entonces espero que estén anotando ahí este tip que es uno de los más comunes, es el de los más fáciles de que se nos queden y también nos permite de alguna forma abarcar más y más palabras. Como les decía, no todas las palabras en inglés van a entrar en esta regla, ¿verdad? Van a haber algunas excepciones, seguramente como casi en cualquier cosa, ¿verdad?
pero sí nos va a ayudar a disminuir la cantidad de palabras que realmente tengamos que memorizarnos entre las excepciones, ¿verdad? Y muchas lecturas que podamos tener en inglés ahora van a tener mucho más sentido y se van a sentir mucho más familiares para nosotros, porque estamos acostumbrados a hacer este tipo de cosas. Muy bien, entonces, resumiendo, when two vowels go walking, the first does the talking, significa que cuando dos vocales van juntas, la primera es la que suena, la segunda es muda. ¿Y cómo suena la primera? Suena normalmente con el sonido largo de la palabra. ¿Y cuál es el sonido largo de esa vocal? El sonido largo es su nombre. Si hay una letra A, pues ¿cuál es el sonido en inglés? ¿Cómo se llama la letra en inglés? A. Ok, ese es el sonido, ¿verdad? Entonces, espero que lo vayan anotando. Hacia el final, pues igual, si ustedes tienen algunas consultas o algunas ideas, pueden tener ahí la libertad de escribirlas en el chat. Nos acercamos hacia la parte final, que es el de los consejos adicionales. Estos consejos adicionales están divididos en 4 reglas adicionales. Entonces, el punto 4 está dividido en 4 puntos. Y al final de estos 4 puntos, vamos a hacer un par de ejercicios para que ustedes intenten poner en práctica también lo que hayamos visto. Que ustedes puedan recordar algunas de las reglas, que puedan surgir algunas de las preguntas y que todos puedan de alguna forma participar en lo que estamos haciendo. Entonces, hablemos de los consejos adicionales. Estos consejos adicionales son algunas reglas que llevan como ese extra, ¿verdad? Que nos van a permitir dar algunos pasos un poquito más avanzados y no solo quedarnos con when two vowels go walking, the first does the talking, ¿verdad? Que esa es muy buena, pero todavía necesitamos abarcar un poquito más. No, regla número 1, regla extra número 1, ¿verdad? Vocal sola o separada por más de una consonante. Ok. ¿A qué se refiere esto? Cuando una vocal viene sola en la palabra, es decir, aparece solita, no hay otra vocal en la palabra, o esa vocal está separada por más de una consonante, es decir, no son dos vocales que están pegadas ni que están separadas por una consonante, sino es una vocal que está solita en la palabra o es una vocal que está separada de otra por varias consonantes, 2 consonantes o más. Entonces, ¿qué sonidos debería de utilizar esa palabra? Nosotros ya vimos que hay sonidos largos y hay sonidos cortos, ¿verdad? Pero nos va a ayudar a conocer esta regla el saber cómo pronunciar. Por ejemplo, ustedes tienen en la parte izquierda, ¿verdad? Palabras que son monosílabas, ¿verdad? Solo tienen una sílaba y no tienen más vocales dentro de ellas. Nos preguntamos entonces, bueno, si ahora ya sé que hay vocales que tienen sonido largo y que tienen sonido corto, entonces, ¿cómo hago para ser un poquito más pro y poder, al solo leerla, saber si tiene un sonido largo o si tiene un sonido corto, en lugar de equivocarme y que me corrijan y luego ya poder decir lo correcto, ¿verdad? Bueno, la mayoría de veces que la vocal aparece sola, el sonido que nosotros vamos a utilizar es el sonido corto de la vocal. ¿Okay? Entonces, vamos a usar, por ejemplo, en este caso, de ejemplo, la palabra saw, S-A-W. La palabra saw es la palabra sierra. Ahora, esta palabra acá, la A, y no es say, ¿verdad? No es say. La A y la W por lo general tienen un sonido particular y es un sonido corto, es un sonido como O, ¿verdad? No es un sonido de A, es un sonido corto, O, saw. Lo mismo con la palabra fin, ¿verdad? No es ind, porque la E tiene un sonido largo de I, ¿verdad? Pero acá no estoy diciendo ind, es el sonido corto el que estoy buscando porque la va solita la vocal. Es end. Lo mismo con la palabra grueso, thick, thick. Entonces, ustedes saben que la T y la H, ¿verdad? Tienen cierto sonido particular, ¿verdad? Tienen 2 tipos de sonidos en inglés. Uno de los sonidos lleva aire y el otro de los sonidos lleva vibración. El sonido que lleva aire es como el número 3, ¿verdad? Como 3, como thank you, thick. Es este sonido, ¿verdad? Y está el sonido como, por ejemplo, el del pronombre ellos, they, ¿verdad? Esta es una vibración. Entonces, acá me interesa el sonido de la vocal por el momento. Y el sonido de la vocal es un sonido corto,
Entonces no es un I sound, es un short sound. Es thick, grueso, thick. Lo mismo sucede con la palabra olla, ¿verdad? La O se larga, es O, ¿verdad? Pero aquí es pot. El sonido de la pronunciación de la palabra sol, ¿verdad? No es siun, ¿verdad? Porque el sonido largo de la U debería ser you, pero acá el sonido corto de la U es el que nos interesa y que es sun, sun. Saw, end, thick, pot, sun. Ahí mentalmente, cuando ustedes vean esta lista de palabras que están acá, intenten colocarle un sonido corto. Ahorita en la que lo están leyendo, intenten colocarle un sonido corto. ¿Por qué? Porque estas vocales están separadas por más de una consonante, ¿verdad? Entonces, palabras que tengan vocales que están aisladas, es decir, son solitas, o palabras que tengan vocales que están separadas por más de una consonante, los sonidos generalmente de esas vocales van a ser cortos. Entonces, si nunca habían visto esta palabra antes, que es la palabra escalera, ahora van a intentar pronunciarla ahí desde su lugar, ¿verdad? Y van a darse cuenta que la A es corta por la regla y la E es corta. Entonces sería completamente incorrecto que yo esta A le quiera poner un sonido de A, ¿verdad? Later. Bueno, later no es una palabra, no existe, ¿verdad? Existe ladder. Ladder. So, ladder. Vean que la A tiene un sonido corto, A, y la E tiene un sonido corto, ladder. Enlist no es enlist o enlist, es enlist. Tal vez ya la había oído antes y por eso se me hace familiar, pero la regla viene a reforzar, ¿verdad? Que lo he estado diciendo bien. Witness, witness es testigo, ¿verdad? O atestiguar. Witness, W-I-T-N-E-S-S. W-I es a I, ¿verdad? No es whiteness, ¿verdad? Porque esa es otra palabra, pero no es esto lo que queramos decir. Está witness, la E es corta y la I es corta. Ostrich, ese es un animal, ese es el avestruz. Ostrich, la O es corta, la I es corta. O, I, ostrich, ostrich. La palabra unless no es unless, ¿verdad? Sino unless. Entonces, recapitulando en esta regla que acabamos de ver, las palabras que tengan una vocal, perdón, separada, es decir, que va única, es el sonido corto, y aquellas palabras que lleven vocales que son separadas por más de una consonante van a tener sonidos cortos también. Esa es la regla extra número 1. Regla extra número 2. ¿Qué pasa con vocales que sí están separadas, pero solo están separadas por una consonante? La anterior estaban separadas por dos consonantes, ¿verdad? Estaban como más aisladas. Estas están separadas por una consonante. Ok, ¿qué va a pasar con estas vocales que están separadas solo por una consonante? Cuando estas están separadas por una consonante, la primera tiene un sonido largo y la segunda tiene un sonido corto, a excepción de la letra E al final. Y ya vamos a ver una regla solo para la E. Entonces, por eso no la estoy tomando en cuenta acá. Entonces, si ustedes quieren adelantarse, leer estas palabras y poner en práctica esta regla, cuando lleguen a la primer vocal, esa va a tener que tener un sonido largo, es decir, el nombre de la letra, y la segunda va a tener un sonido corto. Voy con la primera. La primera es la palabra tocino, ¿verdad? La A es un sonido de A. Entonces, ¿cómo se pronunciaría esta palabra si yo sé que la A es A y la O corta es O? Entonces, bacon, bacon. Vean que la O no es O, ¿verdad? No es bacon, sino bacon, bacon. La O se convierte en ese sonido, como les decía, ¿verdad? Como schwa, que pareciera más como un golpe de aire que un sonido como tal. Es un ¿verdad? Bacon, bacon. Casi ni se interpreta nada en ese sonido entre la C y la N, ¿verdad? La segunda palabra igual. Tiene dos S, pero las dos S son diferentes. No es reject, ¿verdad? Es reject, reject. Esa es la pronunciación correcta para esta palabra. ¿Por qué? La primera palabra tiene un sonido largo, la primera letra, perdón, que es una vocal, tiene un sonido largo, está separada por una consonante y luego viene la otra vocal y esa va a tener un sonido corto. Entonces,
esto hace la diferencia, ¿verdad? En leer la palabra como me la presentan y yo saber realmente qué hacer con esa palabra. Reject. La palabra icono, ¿verdad? No es icon, es icon, icon. I porque es la primera vocal y va a ser larga y la O es corta. La O en bono, ¿verdad? Acá es O, bonus, bonus, no es bonus, ¿verdad? Bonus decimos en español, ¿verdad? Porque nos hemos traído esa palabra y la usamos. Pero en inglés es bonus, bonus. Esa O tiene un sonido ahí particular. Bonus. La siguiente, human, human. Entonces, humano no es human o human, ¿verdad? Es human. Tiene un sonido largo esa U. Regla número 2, entonces, recapitulando, regla número 2 extra. Estas vocales, cuando están separadas solo por una consonante, la primer vocal es la que tiene un sonido largo y la segunda vocal es la que tiene un sonido corto. Como dijimos, hay una excepción con la letra E que va al final y vamos a hablar de esa letra E específicamente ahora. Como ven en la diapositiva, entonces ya tenemos una regla número 3, ¿verdad? Al final de la palabra. Cuando la E viene al final de la palabra y está separada por una consonante de otra vocal, ¿verdad? La E se convierte en una letra muda, ¿verdad? Esta es una propiedad que solo le pasa o que solo tiene la letra E. Esta no sucede con otras letras. Sucede con la letra E al final cuando tienen una consonante de por medio con otra. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes notan todos los ejemplos que les estoy poniendo por este lado, todos estos ejemplos tienen una E al final. Pero antes de esa E hay una consonante y antes de eso hay una vocal. Es decir, hay una vocal, una consonante y una E al final de la palabra. Eso es lo que sucede. Cuando ustedes noten esto, la letra E del final no tiene sonido. Nunca va a tener sonido. Y como les decía, esto solo sucede con la letra E. Entonces, la palabra snake, por eso es que es snake, ¿verdad? Lleva una E ahí, pero esa E no está sonando. No es snake, ¿verdad? Snakey, ¿verdad? Date, no es date o datey, es date. La primera de las vocales, que sería la vocal que está antes de la consonante, ese sonido es largo. Por eso es snake. La A tiene un sonido de A, snake. La A tiene un sonido de A en date. La E tiene un sonido de E en hear, ¿verdad? No es heary, hear. La E no tiene sonido. Lo mismo con el pronombre these, ¿verdad? Esa E final no tiene sonido y la E que está antes de la consonante tiene un sonido largo. These. La palabra tiempo, ¿verdad? Es time. La I tiene un sonido largo, time. Y la palabra tribu, tribe, tampoco tiene sonido la E y tiene un sonido largo la letra I, la I. Pongan la prueba. Encuentren palabras en inglés cuando estén leyendo que terminen en vocal, perdón, sí, vocal, consonante y una E, y se van a dar cuenta que casi el 100% de las veces esa palabra la va a tener la E muda. Hay algunas excepciones cuando son palabras que vienen de otro idioma, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí de plano va a romper un poco estas reglas. Pero en la mayoría de los casos ustedes van a ver que esto es algo que pueden poner en práctica inmediatamente y ya no los va a agarrar por sorpresa cómo pronuncio esta palabra. Porque ya sé que esa I al final, I es en email, ¿verdad? Esa E es muda. Y vamos a hablar de la regla número 4, regla extra número 4 y con esta nos vamos a quedar. Bueno, perdón, voy a saltar esta y a la regla número 4. Ok. 3 y 4. Muy bien. Hay una, ahí se nos hizo falta una diapositiva. Perdón. Vamos a entrar a la práctica entonces porque creo que tenemos suficiente tiempo todavía para hacer una pequeña práctica. Entonces voy a recapitular con ustedes qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a estar haciendo en la práctica.
Las partes del texto que yo les voy a colocar es un texto en inglés, ¿verdad? Están diseñadas para que ustedes puedan identificar todos los consejos que vimos hoy. Es decir, que ustedes puedan leer el texto y darse cuenta qué palabras tienen un sonido largo de la vocal, qué palabras tienen un sonido corto de la vocal, qué palabras terminan en E, donde la E es muda, qué palabras llevan un sonido corto antes de la consonante y un sonido largo después de la consonante, qué palabras que tienen dos vocales juntas, una de las vocales es muda y la otra de las vocales es un sonido largo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos textos son textos sencillos, pero que cada uno va a poder trabajar de forma individual allá en su casa, en su oficina o donde estén recibiendo esta clase. Y vamos a ir colaborando con algunas de esas palabras en el chat y yo las voy a ir colocando en la pantalla, ¿verdad? Palabras que ustedes vayan encontrando que se apega a alguna de las reglas, van a ubicarla y la van a colocar, ¿verdad? Y si pueden explicar por qué la están escogiendo, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes vean la palabra phone, ¿verdad? Phone es teléfono. Entonces, si ustedes ven la palabra phone, P-H-O-N-E, ¿verdad? La elijo y la coloco en mi chat porque esta es una palabra que entra en la regla que vimos que cuando hay una E al final de la palabra y está separada de otra vocal por una consonante, esa E es muda, ¿verdad? Porque phone, la E no se pronuncia. Entonces esa es una forma como de recordarme a mí mismo algunas de las reglas que hemos visto. Entonces, ¿cuáles son algunas de las reglas que hemos visto? Número 1, aprendimos las diferencias entre sonidos largos y sonidos cortos de las vocales, ¿verdad? Entonces les coloco aquí la diapositiva nuevamente. Sonidos largos y sonidos cortos. Los sonidos largos son los nombres de las letras y los sonidos cortos son otros sonidos diferentes, pero que son por lo general un poquito más cortos en extensión. A veces son más como un golpe de aire, ¿verdad? Más que en otra. La siguiente regla que aprendimos fueron las vocales cuando van juntas, ¿verdad? When two vowels go walking, the first does the talking. Dos vocales que van juntas. La primera de las vocales es la que tiene un sonido largo y la segunda vocal no tiene sonido. A eso me refiero cuando digo que es muda. Entre los consejos adicionales, tuvimos que cuando la letra vocal está solita en la palabra o está separada de otra por más de una consonante, los sonidos van a ser cortos casi siempre, ¿verdad? Como end, thick, pot, sun, or ostrich, enlist, or ladder. La siguiente regla que vimos fueron las vocales que están separadas por una consonante, como bacon, reject, icon, bonus y human, que están separadas por una consonante. La primera, que está antes de la consonante, es un sonido largo y la segunda es un sonido corto. Y la excepción que vimos que es cuando tenemos una letra E al final. Y aquí hay algunos ejemplos adicionales como phone, robe, cute, flute, plate, take, fire, rose, etc. Todas estas tienen una vocal antes de la consonante y la E es muda, no tiene sonido. Entonces, procedamos a hacer el primer ejercicio. Entonces, les voy a dar unos cuantos minutos y voy a leer en voz alta estos textos y ustedes me van a hacer favor de incluir en el chat algunas de las ideas que hayan encontrado. Si encontraron alguna palabra que cumple con alguna de las reglas que vimos de acuerdo a la pronunciación que yo vaya dándole, pues anótenla ahí, ¿verdad? Entonces voy a leerlo un par de veces. El título de este mini texto es My Wonderful Family. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. Okay, let me read it again. Voy a leerlo otra vez y ustedes pueden empezar a enviar alguna de las palabras que consideran que entran acá, ¿verdad? My wonderful family. I live in a house near the mountains. I have 2 brothers and 1 sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital.
Okay, very good. Veo bastantes mensajes entrando. Thank you very much. Algunos ahí me mandaron varios de un solo. Perfecto. Bien, muy bien. Les muestro algunas de las que yo encontré y que podría complementar con las que ustedes han estado enviando. Y si ustedes enviaron alguna de estas, pues siéntanse identificados, ¿verdad? Una de ellas era la palabra live, ¿verdad? I live in a house near the mountain. Ok. Live, en este caso, tiene la regla en la que la E que está al final de la palabra es muda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una V y tiene una letra I antes, ¿verdad? Entonces, live, live, live. Vamos con la siguiente, la palabra house. La palabra house también, específicamente porque la E de atrás no suena, ¿verdad? La palabra brother o brothers. En este caso, vean que brothers, las dos tienen sonidos cortos, no es brothers, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están separadas por más de una consonante. Sister también están separadas por más de una consonante. Teaches, mathematics, teaches, tiene dos vocales que están juntitas, pero la primera vocal es la que tiene un sonido más largo, ahora T, y la segunda es muda. Teaches. La palabra mother igual y la palabra nurse. Entonces, estas son algunas de las ideas y probablemente encuentren algunas excepciones por acá que tal vez no hayamos cubierto porque definitivamente lo queríamos tratar de mantener lo más sencillo posible, pero sí hay más reglas que nos pueden ayudar a entender un poquito más esto. Vamos a ver una más, vamos a ver un ejercicio más y ustedes me van a ayudar con otro texto haciendo el mismo ejercicio, solo que el texto ahora es un poquito más simple, ¿verdad? Palabras un poquito más conocidas. Este se llama My Day. My Day is the name of the reading. First, I wake up. Then I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and apple. Lo leo otra vez. My day. First, I wake up. Then I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. Perfecto. Muy bien. Muchísimos mensajes han entrando. Muy bien, perfecto. La palabra que más me llama, la primera que me llama la atención es la palabra first, ¿verdad? La palabra first, que algunos de ustedes la mencionaron, yo no la había anotado acá, pero tienen razón. First tiene un sonido corto, porque es una letra que está aislada en la palabra, ¿verdad? No tiene otras vocales cerca, y cuando eso sucede, normalmente el sonido de la letra es el sonido más corto, ¿verdad? Entonces no es first, ¿verdad? Sino es first. Muchos mencionaron la palabra wake, ¿verdad? Wake, tomando en cuenta la regla en la que la E es muda hacia el final, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra dressed, esa es otra que podríamos tomar en cuenta porque están aisladas, esas dos E están separadas, ¿verdad? Por doble S, entonces el sonido es corto de ambas. Ride también lo mencionaron. Ride, el sonido de la I es largo, no tiene una E como sonido, es muda. Bike también. Eat es esa regla, ¿verdad? When two vowels go walking, the first does the talking. La E es la que suena, la A no suena. Like, la E es muda, I es larga. Rain, tenemos la misma regla que habíamos hablado, ¿verdad? Que la primera suena larga, la segunda no tiene sonido. Y la palabra
Apple, que habíamos dicho que por lo general cuando tenemos a esa E hacia el final, ¿verdad? Son letras que son consideradas como mudas. Entonces hicieron un excelente trabajo ahí a la hora de enviarme todos sus respuestas. Muy bien. Entonces, nos estamos ya casi que despidiendo, ¿verdad? Con algunos de estos ejercicios. Realmente esperamos que sean de utilidad el poder empezar a poner en práctica estas reglas y que desde mañana ustedes la próxima vez que agarren un libro, cualquier cosa que vayan a leer, cualquier cosa que quieran pronunciar, empezar a cambiar ya el chip, ¿verdad? Es difícil, sí es difícil, porque son sonidos que no existen en nuestro idioma, entonces tenemos que aceptarlo, pero sí podemos empezar a hacer algunos cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de analizar los alfabetos, en nuestra forma de tener algún acercamiento hacia palabras nuevas, ¿verdad? No siempre tiene que ser con ese mismo temor. En nombre de Next Level Academy, les agradecemos muchísimo por haber sido parte de esta clase en línea, esta masterclass, este workshop, como a ustedes les guste más el nombre, ¿verdad? Como les había mencionado, sí tenemos algunos premiecitos, ¿verdad? Para aquellos que se hayan quedado hacia el final. Son 3 cositas que quisiéramos darles y que pues esperamos que les sean de mucha utilidad. Primero, uno, ¿verdad? Es un documento un poquito más avanzado que tiene ya algunos otros sonidos de combinación y de vocales. Este tiene más de 11 reglas diferentes para entender todavía muchas más palabras y mejor pronunciación. Se los podemos enviar por correo electrónico. Van a tener acceso a la presentación completa con las notas que nosotros hicimos, con los ejemplos, con los ejercicios del final y pueden complementarlo como con las notas que ustedes tomaron personalmente. Y por último, ¿verdad? Tenemos un cupón virtual con un código de descuento para el 50% en cualquier curso que tomen con nosotros. Tenemos cursos para principiantes, intermedios y avanzados y por supuesto tienen acceso al examen de ubicación y el club de conversación, ¿verdad? Entonces, ustedes van a poder recibir eso todo por correo electrónico, las 3 cosas por correo electrónico. Lo único que necesitamos es que me apoyen enviándome enviando un correíto a esta dirección, info@mynextlevelacademy.com. Esta que está apareciendo ahí, ¿verdad? Entonces ya nosotros le contestamos su correo con las 3 cosas para que todo lo que aprendieron hoy lo lleven todavía al siguiente nivel y quieran aprender un poco más con ese documento más avanzado, que tengan la presentación de reserva y por supuesto su cupón virtual. Para los que tengan un poquito más de dudas de qué es Next Level Academy, si es la primera vez que ustedes están escuchando de nosotros, nuestro próximo inicio de cursos es el día 20 de junio. Nosotros tenemos clases de inglés y tenemos clases de español, como ya les comentábamos, ¿verdad? Las clases de inglés, tenemos un club de conversación. Si tal vez lo único que quieres es tener alguien con quien conversar porque ya hablas, escribes inglés y necesitas empezar a soltarte. Tenemos un club de conversación todos los viernes. No hay nada como la práctica. Imagínense un deportista que no entrena por años o meses y quiere echarse su carrerita de unos 4 kilómetros, no puede, ¿verdad? Entonces, realmente la práctica hace al maestro y especialmente en el tema de los idiomas, ¿verdad? Si alguien quiere tener acceso a nuestros exámenes de ubicación son completamente gratuitos. Y para conocer un poquito más de nosotros, les dejo un link ahí. Tenemos un Linktree, ahí está nuestro WhatsApp, está nuestro sitio web, pueden ir a visitarlo, ver quiénes somos, qué es lo que hacemos, qué dicen los estudiantes que han estado con nosotros. Pueden ver nuestra página de Facebook, nuestro Instagram. Les recomendamos que si están interesados en tomar algunos o otros de estos talleres en las siguientes semanas, que tenemos programados 2 o 3 talleres más con temas súper interesantes e igual de prácticos, que estén pendientes de nuestras redes sociales, ¿verdad? Entonces síganos y cuando haya una notificación del evento, ustedes van a ser de los primeros en enterarse y poder participar. Así que no les quito más su tiempo. De antemano, muchísimas gracias por formar parte de este grupo. Este es nuestro correo electrónico, ahí están nuestros canales de comunicación. Pónganse en contacto con nosotros, cualquier duda que tengan, estamos a la orden para poder resolvérselas, ¿ok?